Pues estamos en este tiempo de Pascua, después de esta primera semana que hemos tenido, y la verdad es que necesitamos aprender a vivir en este tiempo nuevo. Igual que la Iglesia propone en el tiempo de Adviento una preparación donde se nos alienta a la esperanza, a preparar el camino al Señor. Igual que en Cuaresma, también nos enseña la Iglesia a vivir ese espíritu de conversión, con la limosna, con el ayuno, con la oración. También tenemos que aprender a vivir este tiempo de Pascua, porque es el objetivo de todo lo que ha vivido el Señor en toda la Semana Santa. Él lo que busca es que aprendamos a tener una paz en el corazón capaz de, teniéndola, hacer frente a todas las dificultades que en la vida tenemos. Todos los relatos de Jesús resucitado, aparece Él proponiéndoles a los discípulos aquello que les ha faltado para poder hacer frente a ese misterio pascual. Jesús no reprocha nada. Jesús a los discípulos no les dice: a ver, Pedro, ¿qué pasó con el gallo? ¿Tú no decías que ibas a estar conmigo hasta el final? ¿Por qué me negaste? Jesús en ningún momento hace una vuelta al pasado, sino que todo lo que está haciendo es ayudarles a vivir un presente de una manera nueva. Y lo que les está proponiendo es la paz. Paz en el corazón, que no es la ausencia de los problemas. Nosotros cuando pensamos en la palabra paz, o en un fin de semana ideal, o en una semana ideal, lo que se nos ocurre es que no suene el teléfono, que no haya ninguna alteración de mis planes, que no pase nada que me perturbe la tranquilidad. Y esa paz en la vida real es muy difícil tenerla. Todos los que tenéis hijos, como no los disequéis, nunca os van a poder dejar tranquilos, porque un niño es algo dinámico y siempre está solicitando nuestra atención. Si tuviéramos adolescentes, pues pasa lo mismo. La preocupación de las madres, de a qué hora llegan, dónde estará, en qué estado vendrá. Los que tenemos gente mayor a nuestro cuidado, que les atendemos, que les queremos, pasa lo mismo. La paz no es la ausencia de problemas, sino que es nuestra capacidad de afrontar todas las circunstancias con esa presencia del Señor que es capaz de atravesar las puertas de nuestros miedos. En el Evangelio que acabamos de escuchar aparece una palabra muy clara. Los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo a los judíos. Yo, en esta mañana, me encantaría preguntaros, ¿nosotros a qué tenemos miedo? Y me encantaría que nos lo preguntásemos de corazón. ¿Es miedo a la crisis? ¿Es miedo al paro? ¿Es miedo a la enfermedad? ¿Es miedo al resultado que nos va a dar el médico? ¿Es miedo a envejecer? ¿Es miedo a quedarme soltera? ¿Es miedo a qué? Y es muy chulo porque todas esas situaciones nuestras reales las puede el Señor asumir como propias, y Él viene a esas situaciones aún sin que nosotros le pidamos que venga. Estaban los discípulos, el resultado de verdad de Jesús cuando muere crucificado es de una comunidad totalmente fracasada, fragmentada. Todos los relatos nos hablan de que Pedro se va al mar de Galilea a pescar con otros 6 discípulos. 2 de los de Emaús se van a Emaús huyendo del compromiso en la comunidad. La pobre María Magdalena se queda descorazonada al lado del sepulcro. Y todas esas situaciones muestran que todo lo que Jesús se había esforzado en enseñarles no dio resultado. Pero Jesús, cuando vuelve a encontrarse con ellos, no les reprocha nada. Si ya Él sabe que tienen miedo, si ya Él sabe que son frágiles, pero igual con nosotros. No podemos estar con un Señor que nos está repitiendo nuestros fallos. Si Él sabe que somos frágiles, si Él sabe que somos perezosos, si Él sabe que nos encantaría vivir una cosa y nos faltan fuerzas para vivirla. Por eso Él siempre viene a dar. Con los discípulos de Emaús, lo escucharemos en esta Pascua, les explica las Escrituras, parte para ellos el pan. A María Magdalena, que está desolada, pronuncia su nombre y le devuelve la confianza para acudir a la comunidad a anunciar la resurrección.
Y hoy a estos apóstoles, Tomás incluido, les da eso tan necesario, que es la confirmación en el cargo. A mí me encanta cuando uno mete la pata mucho, que uno lo que piensa es, de aquí me echan, de aquí me despiden, y cuando el jefe te vuelve a confiar el cargo. Dicen que cuando inventaron la primera bombilla, ¿no? Era Thomas Alva Edison, ¿no? El que inventó la primera bombilla, ¿o no? Thomas Edison. Bueno, Alba, no sé. Pues Thomas Edison se inventó la primera bombilla, estuvo después de un largo tiempo haciendo pruebas y cuando tuvo el prototipo se lo pidió al muchacho que trabajaba con él que fuera a la fábrica de patentes a inscribirlo. Y el chaval, muy jovencillo, muy despistado, antes de llegar se le rompió. Se le cayó la caja donde estaba el soporte y la rompió. Y el chaval vivía con una carga de culpabilidad. Ese hecho que dice, cuando se lo diga a mi jefe, me va a matar. El trabajo en el que ha estado invirtiendo su último año de su vida ha fracasado, ¿no? Cuando se lo dijo, pues claro que le supo mal, pero hombre, alma de cántaro, ¿cómo se te ocurre romperla? Pero dijo, bueno, no pasa nada. Como ya tengo todas las experiencias y todos los planos, lo voy a volver a hacer. Tardó mucho menos. Y a la segunda vez que tenía que llevarlo a la fábrica de registros, volvió a contar con el mismo chaval. Y él pensaba que ya no, me iban a despedir, pero dijo, como te ha pasado una vez, a la segunda seguro que has aprendido y estarás con muchísimo más cuidado, ¿no? A mí me parece que Jesús, la actitud que tiene el Cristo resucitado con sus apóstoles, es justo devolverles la confianza. En Getsemaní os pedí ayuda y os quedasteis dormidos. Os pedí que me acompañaras hasta el final y Pedro no has podido. Me has negado por miedo en el canto del gallo. Pero ahora, con la fuerza del Espíritu Santo, hemos escuchado en el Evangelio cómo lo insufló. A mí ese gesto que cuenta el Evangelio me habla del Génesis. Me habla de cuando Dios Padre Creador cogió barro y lo besó. Insuflar el Espíritu es como dar un beso, es sacarlo de dentro hacia afuera. Y Jesús insufla el Espíritu a los apóstoles y les da todo lo que ellos no tienen. Este tiempo de Pascua es en el que nos sentimos partícipes de esa conciencia de nuestro límite, pero de la alegría del Señor, que viene a poner lo que nosotros no tenemos. Claro que nos falta paciencia, los que sois padres con vuestros peques, pero Dios os la potencia. Claro que nos falta valor para evangelizar, pero Dios nos da la creatividad de poderlo anunciar a nuestros hermanos. Claro que nos falta a veces amor y tenemos rencor en los corazones y tenemos heridas y cicatrices en el alma, pero Dios nos da la capacidad de perdonar. Y esto es lo que tenemos para anunciar a nuestros hermanos. También me gusta mucho de este evangelio la figura de Tomás. A la tradición ha pasado como Tomás el incrédulo, pero él está aportando algo muy grande y es que la fe comunitaria, la fe sociológica no basta. A Tomás le dicen los otros 11, hemos visto al Señor, pero él hace muy bien en, no me basta que vosotros le veáis, yo a nivel individual necesito verlo. La fe de la Iglesia, la fe de la comunidad, la fe heredada de nuestros padres es necesaria. Pero luego tiene que haber un camino personal de libertad donde yo me apropie de esa fe. ¿Y qué es lo que hace la comunidad? Testimoniar que eso merece la pena. Yo el ejemplo que tengo muy claro es tú vas por la calle Alcalá y te quieres tomar una Coca-Cola o una cerveza y ves un bar medio en penumbra, vacío, el camarero rayando los 80 y pico años, ves que hay un Madrid-Barça y no está puesto el fútbol, dices yo ahí no entro. En cambio, 2 metros más para allá, ves el bar lleno, ambientazo, pantallas de plasma, todo lleno de cabezas de gamba por todos los lados. O sea, dices, vámonos aquí, que haya ambiente. O sea, la fuerza de lo comunitario atrae la atención, que es lo que los 11 hacen sobre Tomás. Hemos visto al Señor, pero luego la opción suya de, si yo no lo veo, si yo no lo experimento, si yo no experimento los beneficios de la fe en mi vida, ¿cómo voy a creer en ellos? Por eso no es tan tonto lo que Tomás está proponiendo. Lo que está diciendo es que lo comunitario es importante, pero también para que nosotros seamos capaces de hacer ese camino personal de encuentro con el Señor. Y una vez que me encuentro con el Señor, tienen que desaparecer los miedos. Dice la primera carta de San Juan,
El amor expulsa el temor. Por eso tenemos tan buena noticia. Cuando me venga el miedo de ir al médico, podemos repetir, Señor mío y Dios mío, en vos confío. Cuando me venga el miedo del trabajo en una situación inestable, Señor mío y Dios mío. Cuando nos entre el pánico de la responsabilidad, o el pánico del compromiso, o el pánico del miedo a envejecer, que podamos repetir continuamente ese gesto de confianza y esa profesión de fe. Tomás, al que llamaban el mellizo, Tomás, el último de los apóstoles en encontrarse con el Señor, fue el primero en hacer esa confesión de fe. Yo muchas veces cuando consagro, oigo, ¿no?, que muchos de vosotros decís, cuando elevo al Señor, Señor mío y Dios mío. Los últimos serán primeros. Por eso ojalá que de verdad este tiempo de Pascua nos haga una comunidad resucitada y una comunidad resucitadora, creativa, sabedores de una buena noticia que no nos podemos quedar para nosotros, no nos lo podemos callar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, hablaba de cómo era esa primera comunidad. Hacía pocos días estaba fraccionada, 2 por un lado, 7 por otro por otro, estaba una comunidad rota, pero el Señor se pone presente en medio de ella y es capaz de que haga que todos lo tengamos en común. Tener en común lo bueno y lo malo, tener en común las alegrías y las tristezas, sentir que avanzamos como pueblo de Dios, como comunidad. La fe de forma individual no se puede vivir, necesitamos la comunitariedad, pues que el Señor nos regale a todos nosotros esa fe cierta en que Cristo ha resucitado, que está aquí en medio de nosotros. Cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Él está aquí, y que escuchemos con nuestro corazón ese anuncio de paz. Paz a vosotros los de cerca y paz a vosotros los de lejos.